Buenos días con todos, chicos, chicas, señoritos, señoritas. A ver, vamos a ver el día de hoy el tema de regla de tres simple, ¿ya? Que corresponde a la semana número 4. La clase pasada hemos visto el tema de razones, ¿no? Un temita donde aprendimos que existe la razón aritmética, la razón geométrica, donde aprendimos qué relación tienen, ¿no? Que es por resta o división o por comparación, porque recuerden que ustedes usualmente hacen comparaciones, ¿no? A veces dicen, sí, yo saqué 5 puntos más que tú en el examen de aritmética, por ejemplo, dicen, ¿no? O yo saqué 2 puntos menos en el examen de aritmética que tú. ¿Qué estás haciendo? Comparación de notas. O en otros casos ya radicales dicen, no, yo saqué el doble de tu nota en aritmética. O yo saqué la mitad de tu nota en aritmética. Entonces estamos haciendo comparaciones. Y eso es la razón. La razón son comparaciones que hay. Pero si la razón se usa, sí, las razones se usan en la vida real, claro, en las maquetas, por ejemplo. ¿No? Las maquetas que a veces hacen de casas o edificios grandes, gigantes, se tiene que hacer antes de una miniatura para tener una referencia si va a funcionar o no, ¿no? O qué tal se ve, cómo se ve estéticamente también, ¿no? Entonces, todas esas cositas son importantes, sí, ¿no? Entonces, lo hacen de esa manera, de una razón, ¿no? De repente es de 1 a 1000, por ejemplo, ¿no? O de 1 a 10.000 en medida, ¿no? Porque eso también tiene que ser a escala, ¿no? A medida escala se refiere a que es proporcional al edificio que tú vas a construir, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer maquetas de ese tipo, si las razones sirven, sí. ¿Sabe? Bueno, entonces vamos a entrar al tema de regla de tres simple, que es importante que sepan dividir, sumar, restar y multiplicar. Nada más, es lo único. Y también saber reconocer magnitudes. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿En qué consiste este temita? Es identificar una magnitud directa o inversa. Vamos a identificar qué relaciones tienen las magnitudes y vamos a elaborar estrategias para el desarrollo de ejercicios propuestos. Comencemos entonces. De repente el tema de regla de tres ya escucharon, ¿no? El tema de regla de tres simple. ¿En qué consiste? Dice, cuando hablamos de regla de tres simple, ¿no? Vamos a relacionar magnitudes proporcionales. ¿Pero qué son magnitudes? Hay que recordar. Una magnitud es aquella medida, bueno, es aquella objeto, por así decirlo, ¿no? Es aquel objeto que se puede medir. Por ejemplo, no sé, Antonella. Antonella la podemos pesar, la podemos medir, ¿no? Y eso de acá se puede identificar como kilogramos. Usualmente se usa el kilogramos, ¿no? Como medida. Y cuando mides en metros. Entonces, todo aquello que se pueda medir es una magnitud. Ya hemos hablado de eso, ¿no es así? De las magnitudes. Entonces, en este caso, vamos a relacionar solamente dos magnitudes proporcionales, ¿no? Que van a tener una relación directa en el primer caso. ¿Cómo así? Cuando tengas una relación de regla de tres simple directa, va a ser porque son directamente proporcionales. ¿Cómo así? ¿Cómo yo sé que son directamente proporcionales? Porque cuando uno aumenta, el otro aumenta. ¿Cómo así? Vamos a suponer esto. Eh, un niño, ¿no? De 4 kilogramos, no, 4 digo, para ser realista, de 20 kilogramos, salta una altura, ¿no? ¿Ya? Una altura de 5 metros, supongamos, ¿ya? Y acá hay, no, no crean que sea suicidar, ¿no? Acá hay algo donde va un columpio, bueno, algo donde va a rebotar, ¿ya? Y una persona, pues, de 90 kilogramos, ¿no? También igual salta. La pregunta es, ¿quién va a rebotar con más fuerza? El de 90, porque pesa más, evidentemente. Entonces, ¿qué puedo decir? Que a menor peso va a rebotar con menos fuerza. A mayor peso va a rebotar con más fuerza. Y eso es una relación. Peso y fuerza. A más peso, ¿no? Más fuerza, ¿no? A menos peso, menos fuerza. ¿Y por qué hago esta relación? Porque tiene una relación directamente proporcional y a eso se refiere. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales es porque cuando una aumenta, la otra también. Cuando una disminuye, la otra también disminuye. Entonces, en este ejemplo, puedo identificar el peso y fuerza. Peso, no se olviden que es, o bueno, masa también se puede decir, ¿no?
La masa sería en kilogramos y la fuerza en newtons, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, si yo tengo dos magnitudes, la magnitud A, cuando la magnitud es A, y la otra es B. Y cuando la magnitud es C, es X. ¿Cómo se relaciona? La fórmula es B por C entre A. O sea, por aspa, ¿no? Está así. O sea, lo que han hecho acá es simplemente multiplicar así. A por X es igual a B por C. Y el A pasa a dividir, sería B por C sobre A. Listo. Y ahí está. ¿Ven? Ahora, ¿por qué lo ponen así? Para que lo hagan de frente, supuestamente, ¿no? Pero no se olviden, cuando es regla de tres simple directa, se hace por aspa. Y cuando es regla de tres inversa, se hace distinto, se hace así, horizontal. ¿Ya? Ahorita van a ver. Pero antes un ejemplo para que entiendan. Si un carpintero hace 35 carpetas en una semana, ¿cuántas carpetas fabricará en 12 días? Entonces, pensando, decimos, profe, mayor cantidad de días, obviamente el carpintero va a hacer más carpetas, ¿no? Se supone. Y si tiene menos días, va a hacer menos carpetas. O sea, ¿cuál es la relación? Directamente proporcional. Entonces, analizando primero las magnitudes, digo, ya, la relación es directamente proporcional. Entonces puedo decir que la obra con el tiempo es directamente proporcional. ¿Por qué le dicen obra? Porque la obra van a ser las carpetas o el número de carpetas. Y el tiempo son los días, ¿no? Y hacemos así, ¿no? Ponemos, me dicen que 35 carpetas lo hacen 7 días, o sea, en una semana, ¿no? Una semana son 7 días, ahí está. Te están preguntando, ¿cuántas carpetas fabricará en 12 días? ¿Cuántas carpetas hará en 12 días? O sea, X. Y lo hacemos por aspa, ¿no? Sería 35 por 12 es igual a 7 por X. El 7 pasa a dividir, como ven ahí, 35 por 12 entre 7, se saca séptima, séptima, 5, 1. 5 por 12 es 60. 60 entre 1, 60. ¿Cuántas carpetas hizo en 12 días? 60. ¿Ven? Entonces, ¿es importante saber relacionar las magnitudes? Sí, es muy importante. ¿Está bien? Listo. Vamos al último caso. Regla de tres simple, inversa. Cuando es inversa es porque es al revés. Cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, ¿no? El otro disminuye. Y cuando ese disminuye, el otro aumenta, ¿no? Vamos a ver unos ejemplitos para que lo entiendas un poco mejor. Entonces, cuando las magnitudes tengan esa relación, cuando uno aumenta y el otro disminuye, y cuando este disminuye y el otro aumenta, vamos a ver así, ¿no? Ponemos, cuando L es A, este va a ser B. Cuando L es C, va a ser X. Entonces, la multiplicación son horizontal, así. O sea, A por B, ¿a qué va a ser igual? A por X. Y despejando el C, el X, ¿no? El C lo paso a dividir, sería AB entre C es igual a X. Y acá, como se dan cuenta, simplemente lo hacen así para dividirlo, ¿ya? Pero mejor aprendanlo así. ¿Ya? Cuando es directamente proporcional, ¿cómo se multiplica? En aspas. Cuando es inversamente proporcional, se multiplica horizontalmente. Profe, ¿y por qué no así? Porque si te lo aprendes así, cuando lleguemos al tema de regla de tres compuesta, se te va a hacer complicado estar haciendo esto de acá, la verdad, para serte sincero, ¿ya? Digamos que no es tan bueno hacerlo de esta manera, no, porque puede ser un poco confuso, ¿ya? Además, despejar tampoco no es algo complicado, creo yo, ¿no? Y además en regla de tres simple compuesta, bueno, en regla de tres compuesta te va a ayudar bastante, ¿ya? Un ejemplito de inversamente proporcional. Dice, si una cuadrilla de 10 obreros hacen una obra en 12 días, ¿con cuántos obreros se hará la misma obra en 15 días? A ver, te dicen, ¿no? Si una cuadrilla de 10 obreros hacen una obra en 12 días, ¿con cuántos obreros se hará la misma obra en 15 días? Entonces hay que relacionar las magnitudes, obreros y días, porque de eso están hablando. Pregunta, a mayor cantidad de obreros, una obra se acabará en cuánto? En menos días. En cambio, a menor cantidad de obreros, una obra te va a demorar más días, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿cuál es su relación? Inversamente proporcional. Entonces aplico regla de tres, simple, inversa. Y pongo los datos. Sería 10 para 10 obreros, 12 días. Para X obreros te están pidiendo 15 días, ¿no? O sea, ¿cuántos obreros van a hacerlo en 15 días?
Como la relación es inversa, multiplicas horizontalmente. 10 por 12 es igual a x por 15. 10 por 12 es igual a x por 15. Y el 15 simplemente lo pasas a dividir. Ahí está. ¿Cuánto vale x? 8. ¿Qué significa? Que en 15 días, ¿cuántos obreros necesitas? 8 obreros. Acá se han equivocado. Acá es 8 obreros. Listo. ¿Sí? Entonces, es importante saber reconocer las magnitudes y es importante saber reconocer si su relación es inversa o si su relación es directa. ¿Saben? Ya les enseñé. Cuando es directa es porque los dos aumentan o los dos disminuyen, ¿no? En su relación. Y cuando es inversa es cuando los dos, cuando uno aumenta el otro disminuye y cuando uno disminuye el otro aumenta. ¿Está bien? Esa es la relación que tienen cuando es directa e inversa. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios. Empecemos. Te dice el primer ejercicio. Para pintar 75 metros cuadrados de una sala, son necesarios 30 galones de pinturas. ¿Cuántos galones serán necesarios para pintar 15 metros cuadrados? Entonces voy a preguntar, ¿cuál es la relación que tiene? A ver, voy a empezar con Adrián. ¿Cuál es la relación? Primero, ¿cuáles son las magnitudes? ¿Cuáles son las magnitudes? A ver, ¿quién me puede decir ya para todos? ¿Cuáles son las magnitudes que se están usando? Porque tiene que haber dos magnitudes y hay dos magnitudes. 30 ¿Cuáles son? galones y 75 metros cuadrados. Ya, pero ese no es el nombre de las magnitudes, por así decirlo. O sea, está bien, has identificado muy bien, pero ¿cuál sería el nombre? Ya está bien, Adrián, no hay problema, no hay problema. ¿Cómo se llama esto de acá? Cuando tú usas metros cuadrados, ¿qué significa? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas Del cuando? área. Muy bien, ahí está, el área. Así se llama la magnitud, área. Y cuando hablamos de acá, ¿qué sería? ¿Cómo lo puedes poner de manera general? Sería número de galones de pintura. ¿Ven? Listo. Entonces, ¿qué vamos a relacionar? El área y el número de galones de pintura. Por lo tanto, yo digo esto. Si yo tengo más galones, ¿no? Más galones de pintura, ¿voy a pintar más? Obviamente, más área voy a poder pintar. En cambio, si tengo menos número de galones, voy a tener menos área de pintar. ¿Cuál es la relación que tiene? ¿Directa o inversa? ¿Cuál sería la relación? Directo. Directa. Muy bien, directamente proporcional. Y luego simplemente reemplazamos con los datos. Me dicen que para pintar 75 metros cuadrados, ¿no? Obviamente acá le tengo que poner así, esto está en metros cuadrados. Te dicen, son necesarios 30 galones, o sea, acá va 30. Y te están diciendo, ¿cuántos galones serán necesarios para pintar 15 metros cuadrados? Para pintar 15 metros cuadrados, ¿cuántos galones serán necesarios? Entonces lo hacemos por aspa, porque es directamente proporcional. Ahí está. Y se multiplica 75 por x es igual a 30 por 15. ¿Eh? Ahí está. Y el 75 pasa a dividir. 30 por 15 sobre 75. Acá podemos simplificar, ¿no? Le puedo sacar quinta, 6, 15. Acá 15, 15, mira, 15 a 1, 15 a 1. Arriba, ¿qué te queda? 6 por 1, 6. Entre 1, 6. ¿Cuánto vale x? 6. ¿Cuántos galones necesito entonces? ¿Cuántos galones serán necesarios para pintar 15 metros cuadrados? 6. 6 galones. ¿Ven? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Complicado? Si no se entendió, díganlo. Si no se entendió, pueden decir. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, profe, ¿y esto puedo usarlo para mi casa? O sea, si mi papá me dice un día, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Mira, esta pared yo la puedo pintar con 2 pinturas. ¿Cuántas crees que necesite para pintar todas las paredes de la casa?
y tú inteligentemente sacas los metros cuadrados de tu casa y puedes hallar la cantidad exacta de pintura que se necesita, ¿no? Entonces, profe, ¿sirve esto? Sí, sirve para la vida real, ¿no? Ya depende de ti cómo lo uses, obviamente, ¿no? De tus conocimientos. Bueno, sigamos. La 2. ¿Qué dice la 2? Si 135 obreros construyen 30 metros de pista, ¿no? 63 obreros, ¿cuántos metros construirán en igual tiempo? Entonces vamos a ver. Primero, ¿cuáles son las magnitudes? A ver, ¿cuáles son las magnitudes? ¿Quién me dice? De manera general, obviamente, ¿no? De manera general. ¿Cuáles serían las magnitudes? Área. Área. No están hablando de área por acá, quiero ver. A ver, vamos a preguntar. Número de obreros. Ya, muy bien, número de obreros. Número, pues claro, porque están hablando de cantidad de obreros, miren. Muy bien. Número de obreros. ¿No? O obreros le ponen usualmente, ¿no? Pero vamos a ponerle así, número de obreros. ¿Y al otro lado qué iría? ¿Cuál sería la otra magnitud? Metros. Metros, ¿no? Metros de pista. Para ser un poquito más específico, metros de pista. O sea, ustedes saben que cuando a veces se valoran las pistas, hay obreros que están ahí poniendo la pista, ¿no? Están arreglando la pista en algunos casos, ¿no? Entonces, dice que para hacer 30 metros de pista se necesitan 135 obreros, pero ahora hay que analizar. Si yo tengo más obreros, ¿voy a hacer más metros de pista, sí o no? ¿O menos? Más. Más, sí o no. Y si tengo menos obreros, voy a hacer menos. Por lo tanto, ¿cuál es la relación? ¿Directa o inversa? Directa. Directamente proporcional. Muy bien. Entonces simplemente relacionamos y decimos, a ver, 135 obreros construyen 30 metros de pista. Por lo tanto, me piden, para 63 obreros, ¿cuántos metros de pista se necesitaré? X, ¿no? X metros. Y lo hago por aspa, ¿no? Cuando es directamente proporcional, se hace por aspa. Sería 135 por X, es igual a quién? A 30 por 63. Paso a dividir el 135 y simplificamos, ¿no? El 135 con lo que está acá. Muy bien. Le saco novena, novena. Novena es 7, novena de 135 sería 15. Luego 30 con 15, quinceava 1, quinceava 2, ¿no? Porque 30 entre 15 es 2. Entonces, ¿qué te queda arriba? 2 por 7, 14. Entre 1, 14. Por lo tanto, ¿cuántos metros de pista, ¿no? Se necesitarán con 63 obreros? 14 metros de pista. Listo. ¿Ven? Sencillo, ¿no? Sencillo. Muy bien. Fácil, creo, ¿no? Fácil. Bueno, vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? Un grupo de 9 personas, no digo 9 peones, pueden cavar una zanja en 4 días. ¿Cuántos peones más se deberían contratar para cavar la zanja en solo 3 días? A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cuáles serían las magnitudes? A ver, Número de peones. muy bien, número de peones. ¿Quién más? ¿Y la otra magnitud cuál sería? El tiempo. ¿Cuál, cuál? El tiempo. Tiempo. Muy bien. De manera general. Entonces digo,
El tiempo está en días, y lo voy a poner así, ¿eh? Días, lo voy a poner acá. Y el número de peones, bueno, es una cantidad, pues, ¿no? Entonces digo, 9 peones pueden hacer una zanja en 4 días. Me están diciendo, ¿cuántos pueden cavar la zanja en solo 3 días? X. X iría acá, ¿no? Muy bien. Entonces, 9 peones hacen en 4 días. ¿Cuántos serán en 3 días? Vamos a ver. Ahora, pero, pregunta. Te están hablando para cavar una zanja. Entonces yo digo, si yo tuviera más peones, ¿lo voy a cavar en más tiempo o en menos tiempo? Menos tiempo. Claro. ¿Y si tengo menos peones? Más tiempo todavía va a tomar. Claro. Entonces, ¿cuál es la relación? Inversa. Inversa. Muy bien, inversamente proporcional. Y cuando era inversa se multiplica horizontalmente. Ahí está. Y multiplicas 9 por 4 es igual a ¿quién? A x por 3. 9 por 4, 36. X por 3, 3x. El 3 pasa a dividir. 36 entre 3, 12. ¿Qué significa? Que necesitas 12 peones para que hagan en 3 días esa zanja, o para acabar la zanja. Pero eso no te están preguntando, te dicen, ¿cuántos peones más se deberían contratar? O sea, tú tenías 9, ¿no? O sea, con 9 lo hacías en 4, pero te están diciendo, ¿cuántos peones más? Necesitas 12 menos 9, 3. O sea, necesitas 3 peones más para hacerlo en 3 días, ¿no? A veces eso pasa en las obras. A los jefes de obra, o bueno, los ingenieros dicen, ¿no? Bueno, ¿cuántos obreros más necesitan para acabar la obra en menos tiempo? ¿No? Pero ellos no te dicen solamente en menos tiempo, sino que te dicen en la cantidad de tiempo que ellos quieren, ¿no? Te dicen, miren, ahorita tenemos 9 peones para acabar la zanja, y esos 9 lo pueden hacer en 4 días, pero el ingeniero dice, ¿sabes qué? Yo lo necesito para 3 días, no necesito para 4, porque el cuarto día tenemos que hacer otras cosas. Ya le dice, entonces, ¿cuántos peones más necesitamos? Sacas la cuenta por regla de 3 simple, inversa en ese caso, y dices, necesito 3 peones más, porque con 12 lo puedo acabar en 3 días. ¿Ves? ¿Sirve, profe? Sí sirve. Entonces, tengan en cuenta, algunos subestiman ese tema, que no es complicado, como ustedes ven, ¿ah? No es complicado. Bueno, vamos a la 4. ¿Qué dice? Un burrito atado a una soga de 4 metros de largo tarda 8 horas en comer el pasto que está a su alcance. ¿Qué tiempo hubiera empleado en comer el pasto que está a su alcance si la soga fuera de 6 metros? Sí, no te preocupes, Adrián, muchas gracias por el aviso. Sí sé que se va a cortar el Zoom, ¿no? Sí, no se preocupen. Al minuto les aviso, ¿está bien? Si se corta el Zoom, les aviso, antes de que se acabe el tiempo. Miren, este ejercicio es muy interesante, porque una consulta. Un burrito cuando lo atas, que puede ser a un palo, a un árbol, a lo que sea, ¿no? Vamos a suponer que el burrito está atado así, ¿ya? Y acá está el burrito. O el zorrito rum rum, ¿ya? Vamos a poner que está acá. Ahí. No soy bueno dibujando burritos. Ya, pero este burrito dice que al comienzo tiene una soga de 4 metros de largo. Entonces, lo más lógico es que él vaya a comer el pasto de lo que esté en la soga, o sea, lo que esté al alcance de la soga. Pero si ustedes se dan cuenta, este burrito solamente va a poder comer todo lo que está a su área, pero circular. Si tú la soga lo haces girar, la pregunta es, ¿todo lo que está dentro de esta área, el burro lo va a comer? ¿No? Evidentemente, ¿no? O sea, lo que está adentro y lo que está a su alcance. Entonces, la soga cuando gira, forma una circunferencia. ¿Se das cuenta? Entonces, lo que tengo que analizar es el área que come el burro. ¿Está bien? Y en el otro caso te dicen, ¿no? Te dicen que esta cantidad de área lo comen 8 horas. Pero la pregunta es, cuando sea 6 metros de largo la soga, ¿cuánto demorará en comer? Dice, ¿no? ¿Qué tiempo hubiera empleado en comer el pasto que está a su alcance si la soga fuera de 6 metros? Entonces, este burrito, si tuviera 6 metros de soga,
¿Cuánto necesitará? Eso es lo que tenemos que hallar, el tiempo. Pero no relacionen nunca la soga con el tiempo, ¿ah? Porque la soga, digamos que no tiene mucho que ver, sino lo que te importa es el área que come, porque esto es lo que está comiendo, el pasto. Entonces, ¿cuál sería la magnitud? ¿El pasto? No. ¿Sería? Distancia. El área que va a comer, ¿no? El área circular. ¿La magnitud sería ya el pasto y no el otro? No sería el área y el tiempo. Porque me están hablando, o sea, a ver, ustedes, imagínense que ustedes están amarrados a una soga, ¿ya? Supongamos ahí. Están amarrados a una soguita, ¿ya? Y están amarrados a un árbol, pues imagínense. Entonces, ustedes solamente se van a poder mover al alcance de la soga, o sea, de manera circular, ¿no? Como máximo, o sea, si ustedes giran, simplemente van a girar alrededor de esa soga, ¿no? Entonces, si ustedes fueran un burrito, porque si fuera un burro, en este caso un animal, come pasto, el burro come pasto. Entonces, todo el pasto que coma lo va a comer alrededor, pero no solamente lo que está alrededor de su alcance, sino lo que está dentro de su alcance también. O sea, todo lo que está acá dentro de su alcance se lo va a comer. Entonces, lo que me interesa es el área que come. No me interesa el tamaño de la soga exactamente, sino el área. O sea, el área circular. Listo. Muy bien. Para continuar, entonces se reconectan porque el tiempo es húmedo, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, profe, entonces vamos a relacionar el área. Sí, pero yo no tengo el área, profe. No, pero tú sabes que es un círculo. Y si te das cuenta, esta soguita va a ser su radio. Por lo tanto, ¿cuánto sería el área para el primer caso? El área, ¿cómo sería el círculo? Por si acaso, el área de un círculo, ¿no? Se halla pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, el área de acá sería, el área del primer caso sería pi por 4 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado, 16, o sea, sería 16 pi metros cuadrados. ¿Ven? Entonces, el área sería 16 pi metros cuadrados. Y para el otro caso, ¿cuál sería su área? Sería pi por el radio, que sería 6, porque la soga mide 6, al cuadrado. 6 al cuadrado, 36 por pi metros cuadrados. Entonces ya tengo sus áreas. Entonces digo, para 16 pi metros cuadrados, me dicen que lo hacen 8 horas, o sea, come, ¿no? Acá le voy a poner 16 pi y acá le voy a poner que está el área en metros cuadrados. Lo hacen en 8 horas, o sea, el tiempo acá está en horas. ¿Ya? Ahora, te están pidiendo, para esta área, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? La pregunta sería, profe, a mayor cantidad de área, ¿el burrito lo va a comer en más tiempo o en menos tiempo? Si hay más área de pasto, ¿lo va a comer en más tiempo o en menos tiempo el burrito? Más tiempo. Más tiempo, obviamente, ¿no? Y si fuera menos área, lo va a comer en menos tiempo. Pregunta, ¿qué relación tiene? ¿Directa o inversamente proporcional? Inversa. ¿Por qué inversa? A ver. Porque uno está subiendo y otro está bajando. No, porque yo dije, a mayor área, mayor tiempo, ¿no? O sea, hay más área de pasto, más tiempo le va a demorar al burrito en comer. Pero en cambio, si hay menos área, va a tener menos tiempo. Entonces los dos suben y los dos bajan. Sería directa, ¿no? Sería directamente proporcional. ¿Está bien? Muy bien. Entonces sería por aspa. Entonces sería 16 pi por x, ¿no? Multiplicamos por aspa, 16 pi por x. Va a ser igual a ¿quién? A 36 pi por 8. Y el 16 pi lo paso a dividir. Pues no sería 36 pi por 8 sobre 16.
Muy bien. Simplificamos, ¿no? Octava, octava. Octava 2, 1. Ah, me faltó el pi. 16 pi. Abajo era pi, ¿no? 16 pi pasa a dividir. Pi entre pi se va. No se simplifica también porque están dividiendo. Digo, la mitad, la mitad. Arriba te queda 18, acá te queda 1. Arriba entonces, ¿qué queda? 18 por 1, 18 entre 1, 18. ¿Cuánto vale x? 18. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita? 18 horas. ¿Está bien? El tiempo que necesita son 18 horas para poder comer el pasto que está a 6 metros de la soga, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre los ejercicios no te van a dar exactamente la relación media de la soga, pues no. La medida de la soga importa sí, pero importa más lo que está haciendo el burrito, o sea, lo que come, ¿no? O sea, el área que come. Lo que te importa es el área que come. Entonces, ¿bien? Muy bien. Entonces, problema interesante, ¿eh? Vamos a las 5. Otra pregunta interesante. Dice, si por pintar un cubo me cobran 30 soles, ¿cuánto me cobrarán por pintar otro cubo cuyo volumen es 8 veces el anterior? A ver, ustedes saben que cuando tienen un cubito, ¿no? ¿Qué es lo que pintan? Los cuadros, Claro, ¿no? Los cuadrados. Entonces, tú el cubo le vas a pintar los cuadros. ¿Vas a pintar el volumen? No. Profe, ¿qué es el volumen? El volumen es todo. Todo, todo, todo. O sea, la superficie en 3D, todo es esto. ¿Tú vas a pintar todo esto? ¿Todo el cubo? No, no. Tú solamente vas a pintar lo de afuerita. Esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Eso vas a pintar el cubo, ¿no? O sea, las superficies cuadradas, como dijo Peber. Pero en un cubo, ¿cuáles son sus características del cubo? A ver, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son sus características de un cubo? ¿Alguien por ahí? las caras y la base, Ya, pero ¿cuáles son sus características? vértice, No. Hay una característica que tiene. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto de acá? Lados. No. O sea, al lado es esto. Sí. Pero ¿cómo se llama la figura geométrica que está acá? cuadrado, Cuadrado. Muy bien. ¿Qué significa? Que un cubo está formado por cuadrados. Sus caras son cuadrados. Y si son cuadrados, ¿qué significa? Que sus lados son iguales. iguales. O sea que todos los lados del cubo son iguales, todos. Porque también todos sus lados son cuadrados. O sea, todos sus lados son iguales. Por lo tanto, profe, a mí solamente me interesa el área. Entonces, ¿cuánto sería el área de un cubo? O la superficie de un cubo, ¿no? ¿No? Vamos a poner superficie del cubo. ¿Cuál sería la superficie del cubo? Fácil. La superficie del cubo sería la suma de las áreas. El área de acá sería, ¿cómo sería el área de un cuadrado? ¿Cómo sería el área de un cuadrado? ¿No? Lado por lado, Lado por lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lado de este cuadrado, ¿cuánto sería? De esta carita. A por A, ¿no? A por A sería A al cuadrado. Ya, esa es una cara. Más. Profe, pero esa cara también es lado al cuadrado, o sea, sería A por A al cuadrado. Estamos sumando las áreas, ¿ah? Profe, la otra cara también al cuadrado. ¿Cuántas caras tiene, profe? A ver, contemos mejor cuántas caras tiene. 1, 2, 3, 4, la de arriba 5 y la de abajo 6. ¿Cuántas caras tiene? 6. Entonces vamos a sumar 6 veces.
Estamos sumando las áreas de las caras, ¿no? Sería entonces al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado. 6. Entonces, ¿eso qué es? El área de la superficie del cubo. O sea, la área de la superficie del cubo que se va a pintar, ¿no? Que vas a pintar, porque eso es lo que vamos a pintar. Tú no, como les digo, tú no vas a pintar el volumen, tú vas a pintar el área, ¿no? La superficie. Muy bien, entonces luego de haber hallado eso te dicen, si por pintar un cubo me cobran 30 soles, ya, o sea, este cubo supongamos, vamos a decir, el área que tú pintes va a ser mi magnitud, ¿no? Y el precio, ¿no? Ahí está, esas son mis magnitudes, precio y área. El área va a estar en metros cuadrados, pues supongamos, ¿ya? Aunque no me dicen, ¿ya? Vamos a poner unidades al cuadrado. Como no me dicen, unidades al cuadrado. Y el precio está en solcitos, ¿no? En soles. Entonces digo, por 6a al cuadrado de superficie pintada, dice que te cobran 30 soles, ¿ya? Pero te dicen, ¿qué pasaría o cuánto me cobrarían por pintar otro cubo cuyo volumen es 8 veces el anterior? Entonces hay que recordar algo. ¿Cuánto es el volumen de esto? ¿Cómo sería el volumen de un cubo? A ver. ¿Saben cómo L al se...? cuadrado. L al cubo, ¿no? Lado al cubo. Entonces decimos, ¿el lado cuánto es? A. O sea, el volumen sería A al cubo. Entonces, el volumen de este cubito es A al cubo. Pero me están diciendo que el otro cubo va a tener 8 veces el anterior. O sea, el volumen del cubo 2, ¿no? Porque este es el volumen cubo 1. Te están diciendo que para el caso del cubo 2 va a ser 8 veces el volumen del anterior. O sea, 8A al cubo. ¿Está bien? Ahora la pregunta sería, profe, pero si su volumen del cubo 2 es 8 veces el anterior, o sea, 8 al cubo, ¿yo puedo hallar su lado de este nuevo cubo? Porque, a ver, este nuevo cubo que están hablando va a tener un nuevo lado, ¿no? Y por la fórmula lo puedes hallar. Tú sabes que el volumen del cubo es lado al cubo, o sea, esto es igual a ¿quién? Al lado al cubo. Entonces digo, 8, ¿qué es? 8 es 2 al cubo, ¿no? Y puedo agruparlo así, por ley de exponentes. 2a, todo al cubo. ¿Listo? El cubo afecta al 2 y el a al cubo. Sí, pero lo estoy separando ¿para qué? Para decir 2a al cubo, ¿a qué va a ser igual a L al cubo? Entonces, ¿cuánto vale L? 2 veces a. Por lo tanto, ¿cuál es el lado de este nuevo cubo? 2a. Ahora, pero para este nuevo volumen, yo voy a necesitar allá la nueva área. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cómo sea el área de la superficie de un cubo? 6 veces el lado al cuadrado. Porque ¿a qué es? El lado. O sea, si yo quiero hallar la superficie de este cubo, de este nuevo cubo, lo podría volver a hacer así. Lado al cuadrado, o sea, sería 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? El área del cubo sería lado, o sea, 2 al cuadrado por 6. Esa sería su nueva área. 2 al cuadrado, 4. Al cuadrado, por 6. 4 por 6, 24 al cuadrado. ¿Qué significa? Que este nuevo cubo, ¿cuánto tiene de área? Área total, 24 al cuadrado. ¿Listo? Entonces digo, para esta área, ¿cuánto me van a cobrar? X. La pregunta sería, ¿la relación que tienen es directa o inversa? A ver, ustedes analicen. ¿Es directa o inversa? Hasta el momento solo han participado 2 alumnos, o 3 creo. Por ahí Flaviana, La relación Ginebra, sería Pedro. inversa. A ver, ¿por qué inversa? A ver, explícalo. Es directa. Ya, a ver, ¿por qué es directa? Porque los dos suben. Ya, a ver, dame un ejemplo, a ver. ¿Cómo lo diría yo? A ver. ¿O cómo lo explicarías?
Es bueno, a ver, porque esta parte tienen que explicarla, no se olviden, ¿ah? La parte de relación de magnitudes es la parte donde tienen que explicar. ¿Por qué es directa? ¿No? Fácil, ¿no? O sea, porque a mayor área, el precio también va a ser más caro, ¿no? Es como que yo te diga, a ver, Pedro, ¿cuánto me cobrarías por pintarme este pedacito? Te digo. Y el Pedro me dice, ¿sabes qué, profe? Le voy a cobrar 5 solcitos para usted. Y yo le digo, Pedro, pero yo quiero ahora que me pintes todo esto, le digo. Pedro no creo que me diga, profe, 5 soles igualito. No creo que me diga 5 soles. Pedro me va a decir, no, profesor, por esto tengo que cobrarle un poco más caro. O sea, ¿qué significa? Que a mayor área, mayor precio le va a cobrar. Por lo tanto, si es más área, más precio, y si fuera menos área, menos precio. Entonces yo digo, es una relación directa, ¿no? Listo. ¿Y cuando es directamente proporcional, cómo se multiplica? En ASP. ¿Listo? Y sería 6 al cuadrado por X es igual a ¿quién? A 30 por 24 al cuadrado. El 6 al cuadrado pasa a dividir, sería 30 por 24 al cuadrado sobre 6 al cuadrado. Al cuadrado entre al cuadrado se va. 24 entre 6, 4. 30 por 4, 120. ¿Cuánto cobrarías entonces? 120, 120 solcitos. ¿Ves? Entonces el precio por este nuevo volumen sería 120 soles. Entonces se dan cuenta que este tipo de ejercicios les enseña a que muchas veces hay algunos pintores, por ese caso, que se aprovechan de esto, ¿no? Y te cobran de más. Entonces, si tú sabes sacar la cuenta, ¿no? Si tú sabes sacar tu cuenta, así como estás viendo acá, el pintor probablemente va a tener que decir, ah, bueno, tiene razón, ¿no? Me estoy aprovechando de este trabajo, se podría decir, ¿no? Porque hay algunos pintores que cobran caro, por si acaso, para pintar fachada de una casa, te pueden cobrar dependiendo de los pisos, ¿no? Si fueran 5 pisos, te cobran hasta 3.000 o 4.000 soles. Imagínense, por fachada nada más, ¿ah? Entonces, dense cuenta que si ustedes dominan esos temitas, ¿no? A veces le dicen, ¿no? Pero te dicen, pero el volumen es mucho más grande de lo que me estás pidiendo, dicen, ¿no? Algunos, ¿no? Pero tú dices, pero tú no estás pintando el volumen, tú estás pintando el área, ¿no? Entonces, muy distinto volumen que área, ¿no? Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a las 6. ¿Qué dice? 300 hombres tienen provisiones para 51 días. Si estas provisiones deben alcanzar para 153 días, ¿cuántos hombres deben retirarse? Interesante pregunta. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las magnitudes? A ver, los que no han participado, por favor. Ana Lucía, Daniel, David, Daís, Josué, José Alonso, Kathleen, Luana, Salomé, Valentina, por ahí. Las provisiones, los 300 hombres. Ya, muy bien. Pero, a ver, un poquito más claro porque estás que confundes. Ah, dime las dos Los, magnitudes, así con los 300 hombres. Ya, pero de manera general, Número de hombres. número de hombres, muy bien. Muy bien, Salomé. Número de hombres de manera general. ¿Y la otra magnitud cuál sería? El tiempo. El tiempo. Claro. Entonces digo, profe, para 300 hombres dice que tienen provisiones para 51 días. O sea, 300 hombres pueden sobrevivir 51 días con esas provisiones. O sea, el tiempo está en 10. ¿Está bien? Entonces, 300 hombres pueden sobrevivir en 51 días con esas provisiones. Pero te están diciendo, si estas provisiones deben alcanzar para 153 días, ¿cuántos hombres deben retirarse? Entonces, primero hay que ver, yo necesito que estas provisiones me alcancen 153 días. Entonces, ¿cuántos hombres necesito? X. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la relación del número de hombres con el tiempo? ¿Directa o inversa?
¿Cuál sería la relación? Directa. ¿Por qué directa, Besalomé? Porque si aumentan las provisiones, más hombres podrían alcanzar. Ya, pero ahí estás hablando de provisiones. ¿Acaso las magnitudes son las provisiones? No, sí o no. Entonces, recuerden algo, las provisiones son iguales. No estamos analizando las provisiones. Porque te dicen, 300 hombres tienen provisiones para 51 días. Si estas provisiones, o sea, las mismas, deben alcanzar para 153 días, o sea, no está cambiando, ¿cómo sería? A ver, no estamos hablando de provisiones, estamos hablando del número de hombres con tiempo. Es inversa. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sería inversa? Porque mayor número de hombres, menos días. Ya, es lógico, ¿no? A ver, si ustedes dicen, profe, supongamos que tenemos comida, ¿no? Supongamos que tenemos, vamos a poner, provisiones son comida, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos para el salón, ahorita ¿cuántos somos? 15. Si para ustedes 15, yo digo, ¿sabes qué, chicos? Para ustedes 15 les voy a comprar 20 pollos a la brasa, ¿ya? Y probablemente esos 20 pollos a la brasa, entre ustedes 15, se lo van a acabar, pues, ¿en cuánto? En 3 horas, supongamos, ¿ya? Miren, para 20 pollos a la brasa. Pues yo les digo, ¿saben qué, chicos? ¿Qué pasaría si vienen, pues, los alumnos de segundo? Y ya son 30 alumnos, ¿ya? Y la cantidad de pollos a la brasa sigue siendo la misma. O sea, siguen siendo 20 pollos a la brasa. Ya ustedes no se lo van a acabar en 3 horas. Son más alumnos. Entonces se lo van a acabar en menos tiempo. De repente se lo acaban en 1 hora nomás. ¿No? En 1 hora se lo acaban probablemente. Todos los pollos. Se lo comen. Lo mismo. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que, profe, cuando hay más alumnos, en menos tiempo se come, ¿no? Esta cantidad. Y cuando hay menos alumnos, se comen más tiempo. Por lo tanto, la relación es inversa. ¿Ven? Entonces, con ejemplitos pueden asociarlo. ¿Está bien? Listo. Inversamente proporcional, entonces. Y cuando es inversa, se multiplica horizontal, horizontal. Sería 300 por 51 es igual a X por 153. Y el 153 lo puedes pasar a dividir, ¿no? 300 por 51 sobre 153. Esto que es igual a X. Simplificamos, 51 sería 1, 3. Tercia, tercia, 1, 100. ¿Qué te queda? 100 por 1, 100 entre 1, 100. ¿Cuánto da igual a X? 100. ¿Qué significa? Que si yo quiero que mis provisiones duren 153 días, necesito 100 hombres, ¿no? Necesito 100 hombres, por eso no te piden. Te dicen, si quieres que las provisiones alcancen para este tiempo, 153 días, ¿cuántos hombres deben retirarse? Eran 300, pero tú solamente necesitas 100 para que te alcance. Entonces, ¿cuántos se tienen que ir? Simplemente resta, pues, ¿no? Se tienen que ir 200. O sea, ¿cuántos hombres se tienen que ir de acá? Se tienen que ir 200 hombres. ¿Para qué? Para que las provisiones puedan alcanzar 153 días. Y eso a veces pasa, eso que ustedes no lo crean, a veces pasa cuando tienen que sobrevivir en un lugar, ¿no? Tienen que votar a alguien para que puedan sobrevivir. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, queja, sugerencia? ¿Se les antojó pues la brasa? No sé. Por ahí Salomé está participando, Flaviana, ¿no? Antonella, Pedro. De ahí los demás están calladitos, ¿ah? Están calladitos. Bueno, vamos a las 7. ¿Qué dice las 7? Sonia gasta 24 soles, dice, en pintar un cubo de madera de 10 centímetros de arista. ¿Cuánto gastará por pintar otro cubo de triple arista? A ver. Entonces, eso es muy parecido al problema número 5, ¿no? Te están hablando de un cubo de madera en este caso.
Entonces ya te dije, tú no pintas el cubo, por así decirlo, el volumen, ¿no? No puedes pintar el volumen, no lo vas a rellenar de pintura al cubo, sino vas a pintar sus superficies, ¿no? Sus áreas, ¿no? Que tiene. Entonces ya llamamos la fórmula, ¿se acuerdan? La superficie de un cubo, ¿no? Superficie de un cubo, como ya demostramos la fórmula, ya lo hacemos directo. Digo, si el lado del cubo fuera L, era 6 por L al cuadrado. Así era la fórmula, ¿se acuerdan? 6 veces el lado al cuadrado. Ahora, pero me están diciendo, ¿cuánto gastará por pintar otro cubo de triple arista? Ahora, ¿eso se llama lado o también se le llama arista? O sea, va a haber otro cubo, profe, donde va a tener triple arista, dice. O sea, este cubito o este nuevo cubo ya no va a tener L de arista, sino el triple. O sea, sería 3 veces L. Por lo tanto, ¿cuál sería la nueva superficie de este cubo? La nueva superficie de este cubo, ¿no? Sería lo mismo, la fórmula que dice, 6 veces el lado. ¿Cuál es el lado? 3L al cuadrado. Listo. Entonces dimos 3 al cuadrado, 9. Por L al cuadrado. 6 por 9, 54. ¿Cuánto es la superficie del nuevo cubo? 54L al cuadrado. Entonces ya puedes relacionar precio con superficie. Precio con área, ¿no? Precio con superficie o precio con área. Es lo mismo. Entonces el precio está en soles. Dice, Sonia gasta 24 soles en pintar esto. Pero, profe, el lado del cubo es 10 centímetros de arista. O sea, sería 6 por 10 al cuadrado. ¿No? El lado era 10. Y acá L como vale 10, acá también vale 10, pues, ¿no? Sería 54 por 10 al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿ah? Sin saber el lado, puedo resolver el ejercicio. Fíjense. Para un precio de 24 soles, me cuesta 6L al cuadrado. ¿Cuánto necesitaré para 54L al cuadrado? Eso es lo que te están pidiendo. Para el triple arista, o sea, un X. Y digo, profe, a mayor área, mayor precio. A menor área, menor precio. Por lo tanto, es una relación directa, como ya vimos en el ejercicio 5. O sea, sería por aspa. Aspa, aspa. O sea, sería 24 por 54L al cuadrado es igual a 6L al cuadrado por X. El 6L al cuadrado pasa a dividir. Queda 24 por, bueno, digo, arriba sería así, ¿no? 24 por 54 al cuadrado. Y el 6L al cuadrado pasa a dividir. N al cuadrado entre el cuadrado, 1. 54 entre 6, 9. ¿Cuánto es 24 por 9? A ver. ¿Alguien quiere hacer participar? ¿Cuánto es 24 por 9? 216. 116. ¿200? 216. Ah, ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar, profe? 216 soles. Profe, y usted no usó el lado que te está dando de dato, ¿no? No. No es necesario. ¿Por qué? Porque al final se simplifica. Mira, L al cuadrado, se va. ¿No? Entonces, si yo quería, podía hacerlo así también. Decir, profe, la superficie de un cubo sería entonces 6 por 10 al cuadrado. Luego me dicen que es el triple de su arista, o sea, sería 3 por 10, 30. Y acá sería 6 por 30 al cuadrado. Y lo podía resolver también. Pero se dan cuenta, en este caso no es necesario, ¿no? Ahora, si desean también lo pueden hacer así también y les va a salir lo mismo. ¿Está bien? Listo. Entonces, para que vean de que los ejercicios no son necesariamente complicados, operativos necesariamente, sino simplemente sabiendo las fórmulas o identificando lo que tienes que resolver, te sale directamente. Y vamos a la 8 por último. ¿Qué dice? Un barco tiene víveres para 72 pasajeros durante 33 días. Pero si viajan 99 pasajeros, ¿qué tiempo durarán los víveres? Entonces, díganme las magnitudes.
¿Cuáles son las magnitudes? Número de pasajeros. Con el tiempo. Ya, muy bien. Ya identificar, ya saben identificar, ¿no? Número de pasajeros y tiempo. ¿Y el tiempo en qué está? En días. En Días. días. Entonces, para el primer caso, ¿cuántos pasajeros son, dice? 72. 72. ¿Cuánto les duran los víveres? 33 días. 33 días. Muy bien. Ahora, pero le están preguntando, pero si viajan 99 pasajeros, ¿qué tiempo durarán? O sea, X. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. A ver, más pasajeros, los víveres van a durar menos tiempo. En cambio, si fueran menos pasajeros, los víveres duran más tiempo. Porque recuerden, los víveres son la misma cantidad para los dos casos, o para los casos que estamos analizando. Por lo tanto, sería inversa. Entonces, la multiplicación es así, y así, ¿no? Entonces sería 99 por X es igual a 72 por 33. El 99 pasa a dividir, sería 72 por 33 sobre 99. Simplificamos. De frente, 33ava, 33ava. 3, 1. Tercia, tercia. 24. ¿Cuánto es 24 por 1? 24. Este 1, 24. Por lo tanto, ¿cuántos días me va a durar con 99 pasajeros? 24. Claro. ¿Ven? Difícil el temita. ¿Les ha parecido difícil, complicado? La 5 de repente, ¿no? Porque la 5 era medio operativa. Pero se volvió operativa porque tenía que demostrar, ¿no? Tenía que hacer demostraciones. En cambio, en la 7, como ya sabían la demostración o ya sabían cómo se aplicaba, bueno, más rápido salió, ¿no? Entonces, en la 5 he demostrado. ¿Por qué he demostrado? Para que sepan. Porque yo de repente les ponía la fórmula y nada más. ¿No? Pude haber hecho eso, si yo quería. ¿Saben qué, chicos? La área de superficie es 6 al cuadrado, profe, ¿pero por qué? Ah, ya les expliqué. Se suman las áreas de cada carita, ¿no? Por esa razón, ¿ya? Entonces, si puedo demostrarlo, lo voy a hacer, ¿ya? No se preocupen. Es bueno que saber demostrar, sí, porque a veces te olvidas. Entonces, si sabes demostrar algo, nunca te vas a olvidar, ¿ya? Nunca te olvides de eso. Si sabes demostrar, nunca te vas a olvidar y nunca vas a necesitar memorizar, ¿no? A veces no es bueno memorizar en matemáticas, porque a veces te confundes de fórmula y todo lo demás. Muy bien, chicos, entonces hasta acá nos quedaríamos. La grabación lo dejo acá.